Hola, ¿cómo estás? Yo soy Raptor y llevo un año viviendo en Andorra. Hoy te contaré cómo ha sido este año para mí. Lleno de aventuras, de amigos, de nuevas experiencias, de una y otra tristeza. Todo este fabuloso año junto a mis dos amigos, Mike y Víctor. Antes que nada tengo que decirte que tengo 22 años. Soy latino, de Ecuador, un país con muchas cualidades y de gente hermosa, donde nací y crecí. Sin embargo, con todos los amigos con los que grabo a diario y llevo años y años haciendo videos, son de Europa y algunos viven en Andorra. Un día en 2019, mientras hablábamos en Discord con Mike, él me mencionó: Hey Raptor, ¿y si te vienes a Andorra para hacer cosas juntos? Y yo respondí: ¡pero qué buena idea! Si ya me divertía con él en Minecraft y en otros videojuegos, seguro que estando juntos haríamos muchas más cosas divertidas. Todo era un plan perfecto, sin errores. Pero separarte de tu familia es difícil, sobre todo cuando tienes una muy buena relación con ellos. Mi familia es de tener pocos amigos, por ello siempre estábamos el uno para el otro. Somos un grupo alegre de tontos, alentados por papá para hacer tonterías. Pero por suerte, allí siempre estaba mamá para disciplinarnos, aunque a veces a ella también se le ocurrían tonterías. Durante este año me he sorprendido a mí mismo pensando: ¿qué estarán haciendo? Seguro que si estuvieran aquí haríamos... o también, a ellos de seguro les gustaría esto. Hace pocos minutos el gobierno ecuatoriano... En la época de la pandemia y gracias a la cuarentena del 2020, pasé momentos divertidos junto con ellos encerrados en casa. Recuerdo que en esos meses, junto con mis hermanos, hablamos de distintos sueños y metas que teníamos, planes a futuro, porque ellos sabían perfectamente que pronto me vendría a Andorra y estaría muy lejos de ellos. Un charco, un chingo, un charco, un chingo. En ese momento me di cuenta y llegué a la conclusión que mi ida nunca sería un adiós, como en algún momento me lo imaginé, sino más bien un hasta luego. Los proyectos que quiero hacer desde Andorra son para con mi familia. Por ello sé que tengo que trabajar un tiempo lejos de ellos. Y con esa idea en mente, llegó el día del viaje. No, esta vez no. Ese día yo estaba hecho un mar de emociones. Estaba feliz, nervioso, triste, emocionado, temeroso, todo mientras poco a poco llegaba al aeropuerto. A las 6 de la mañana, una vez adentro del aeropuerto, desayuné, porque tenía hambre, ya que la noche anterior no había dormido nada. Estaba muy nervioso. El avión en el que volaría sería un Boeing 777 de KLM, donde tuve la oportunidad de viajar en clase ejecutiva. Eran unos asientos más cómodos para 14 horas de viaje. Una vez me senté y estaba acomodado en el asiento, comencé a observar a todos lados y de repente llegó el momento del despegue, donde desde mi mente me despedía con un hasta luego a todos. Mi vuelo fue desde Guayaquil hasta Ámsterdam, con unas 3 horas de escala, y de allí partiría hacia Barcelona. En el vuelo tuve varias cosas. Primero, un kit de higiene personal y además de unas comidas mediterráneas deliciosas. Y si te lo imaginas, sí, la mayor parte del tiempo me la pasé durmiendo, pero es porque le tengo miedo a las turbulencias. A volar no, solo a las turbulencias. Muy importante recalcarlo. El aeropuerto de Ámsterdam es gigante y adornado con plantas y demás. Uno de mis aeropuertos favoritos. Una vez allí me subí a un nuevo avión, el 737 Boeing de KLM, y despegó hacia Barcelona. Era un avión muy pequeño que se sentían mucho más las turbulencias, pero ya solo quedaban pocas horas al llegar a Barcelona. Y al aterrizar, que fue un aterrizaje perfecto, me regalaron una casita. Esta casita, que está preciosa, y tiene algo adentro, tiene agua. Esto es nuevo, esto no sabía que lo tenía. Una vez en el aeropuerto de Barcelona estaba pero muy nervioso. Y no era por el vuelo, sino era por todo lo que me esperaría de aquí en adelante. Porque apenas nomás ya llegar al aeropuerto me había encontrado con mi primera dificultad: el catalán, un idioma que se habla tanto en Barcelona como en todo lo que representa Cataluña. Llevo un año aquí y ahora puedo decir que entiendo cuando me hablan en catalán, pero al inicio, los primeros meses era como que: ¿qué me estás diciendo? Que no te entiendo. ¡Ayuda, por favor!
favor, alguien me ayude. Una vez bajaron mis maletas de bodega, me encaminé a toparme con Mike y con Tante, quienes iban a ser las primeras personas en recibirme en España. Mortalízalo, a ver. Ahí vemos a un raptor perdido. Está poniendo propiedades No sus sabe primeros todavía. pies en España. Ahí los pone, no sabe qué Ahí hacer. no sabe. Está perdido. Está no sabe. mirando, está No buscando. sabe qué hace. Está mirando. Mira, ese Se inclina. niño es más español que él. Sabe entrar mejor. Y por fin ha escapado oficialmente de la TAM. Ya está. No, loco. Pero no te vayas. No huyas. A ver, una cosa que tú no sé si sabes, el raptor en persona es súper tímido. O sea, le da vergüenza hasta preguntar dónde hay un baño. Cuidado. ¿Vale? Entonces, esto que vamos a hacer, estamos haciendo una violación de su intimidad. Diferente. ¡Hombre, raptor! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo me lanzó, ¿qué pasa, tío? ¿Cuánto tiempo? Bueno, a partir de ahora te puedo está aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está el viaje? Yo, pues perfecto, para Espera, que me pongo aquí todo- para que nos grabe a todo- todos juntos. Es todo una muy bien. 360, es muy rara. Está guapísima, ¿verdad? O sea, no tenemos que ni siquiera verla, entonces... Hombre, tú mira para allá, si miras para Ah, yes. la espalda. ¿Cómo lo digo? Motivado, ¿cuánto tiempo dices que duras? Buah. Modena dice que duras 2 días. Yo digo que mínimo la semana que vas a estar con Dante. No, yo duro bastante. Ojalá. Yo creo que sí. Hay Bueno, que comprar ya- ropa de frío nomás. Sí, que hace frío sí. bastante. ¿Qué dices? ¿Comemos? ¿Vamos Cómete a Andorra directamente? Está bien introducido. Yo tengo que Nos vamos a Andorra Está donde bien yo... introducido. Vamos a comer. A comer. Sí. Pero McDonald's. Yo no sé su basura de español. A Mike ya lo había conocido en mi viaje a Japón. Lo conozco desde hace 6 años en internet y a lo largo de todo este tiempo se creó una bonita amistad entre los dos. Una de las razones por la cual a partir de ese momento yo viviría en su casa. A Dante, sin embargo, lo conozco 1 año menos o 2 años menos que Mike. Pero ya como hemos trabajado en varios proyectos juntos, me hizo mucha ilusión que fuera a recibirme. Bueno, gente, estamos ya aquí con Dante, Dios, el mi genio madre. creador de Diamantito 3. Pero qué guapa. Yo ¿eh? quiero dormir, tú eras quién, música muy triste, tiene Toda muchos triste. problemas de la vida. Pero está esperando a ver que salga el recto de... El rey. el lento. Y listo, ya estamos aquí en Barcelona, ahora tenemos que subirnos al coche e irnos hacia Andorra. El trayecto desde Barcelona hacia Andorra es de unas 3 horas aproximadamente. Yo me encontraba tanto cansado como emocionado y finalmente excitado cuando llegué a Andorra a las 10 de la noche. Estas son las aventuras de todos nosotros queriendo escapar del estacionamiento. A ver, bueno... Quiero escapar de Latinoamérica, pero no del estacionamiento. Lo lógico sería tirar directamente para Andorra, pero tú lo que quieres es ir a comer, ¿no? Sí, tengo. Pero no quiere comer en el aeropuerto, entonces No, nos toca salirnos del parque del aeropuerto, buscar un sitio por Barcelona para comer y ahí ya nos dejan salir. O sea, ya nos podemos ir a Andorra. Buah, flipas. Oye, que antes era el reino de Galicia, Cuidado. Vamos Cuidado. a ver cómo hacemos. No tengo ni idea de Barcelona, entonces vamos a ir. Pero se supone que tú vives en esta zona. Vivo todas por saco en Andorra. Pero ¿qué acerca de Barcelona? esto es ¿Cómo lo que no vamos a conoces Barcelona? Por ejemplo, Vamos mira, a hacer yo unos- vivo en Salinas. Pero y ponte nervioso. tú me dices, ¿conoces de Guayaquil? Mira, Buah, yo a te ver, conozco a ver, todo de Guayaquil. O se pone ahí el Google Maps y dice un restaurante, o yo sigo los carteles, voy a lo que es el centro de la ciudad, aparcamos en un parking y comemos en el sitio que veamos. Vale, así, huevo. vale, así al azar. Raptor, venga, va. Pero si quieres vamos al McDonald's, te digo. Que No. ¿No? Gracias, todavía no. En Andorra. Pero quiero ir en tren. ¿Cómo? No, en tren no. Coñazo, vas en ¿Cómo que? avión. Bro, yo quiero ir Llegamos en aquí, tren. pillamos un avión y vamos bien. Pero yo quiero ir en tren. Pero ¿cómo será lo de Allí te pillas un tren y te quedas dando vueltas, ¿sabes? No. dando vueltas? Oh, ¿te imaginas toda la noche? Es Oh, la mejor forma de viajar que hay. ¿Quieres ir en tren a quiero ir en un tren. Que no vas a ir en tren. Londres, además? No, bueno, no en Londres, pero a algún lado quiero ir en tren. Bueno, pues mira, cuando vayas a Madrid te montamos en el tren de cercanías. ¿Qué son cercanías? Es como el bus, Ya. pero de No, pero que no sea. Hay unos trenes que son para llevarte de una ciudad a otra ciudad y esos son divertidos, yo digo yo. Sí que son Claro. divertidos, Mike. Claro, iremos a Madrid a nave. En tren de alta velocidad. Andorra es un microestado que se encuentra entre Francia y España. Tiene 468 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Su idioma oficial es el catalán. ¡Sí! ¡Más catalán aún! ¡Me cago en! Aunque por suerte aquí casi todos, y cuando digo casi todos es casi todos, te hablan castellano, francés e inglés. Y esa misma noche tuve mi primera cena mediterránea en Andorra. Cenando un poco de todo, ¿no? ¿Qué carajo era esta cara? ¿Qué era? Esta acá. Se cuentan angulas con setas. Esto son croquetas, papas con una salsa de ajo muy buena y huevos cabreados. Un poco rotos, el cabrón lo ha hecho el broma. No, que mismo que Sí, pero no porque
me rompen los huevos, me rompen las pelotas. hostia. Pues bueno, ya me están haciendo bromas. Y también conocí a Víctor, quien de ahí en adelante me llevaría al gimnasio, a subir la torre más alta de Andorra y a hacer muchas otras cosas locas. Que nos han tirado el internet y no podíamos ver el tutorial. No hemos hecho con intuición. ¡No! Y aquí vemos a dos Dale, tarados, vamos, chicos. dale. Pero Gato, no grabes. No grabes. Ahora aquí ya estoy en la casa de Mike, donde mi dormitorio, que era lo más grande, fue lo más fácil de organizar y adaptarlo a mí. Por lo tanto, lo más difícil fue mi estudio, o zona de grabación, llámale A, llámale B, como quieras. En ese momento entramos a mi estudio y es un cuarto que no tiene nada, es un cuarto blanco con una mesa del Ikea, una silla azul y con un eco más grande que una cueva. Así que era hora de remodelar. Comencé primero comprando micrófonos, paneles acústicos para el eco y demás. Solo me ha llegado el micrófono, el Go XLR, unos enchufes y los paneles del gato para quitar el ruido. Tengo 12 paneles y mi rasurador. Y todo ese espacio de ayúdame. Y obviamente pinté el cuarto de ser blanco a un color más oscuro que no es negro del todo, es un gris muy oscuro. Ese color, y gracias a todos los bocetos, que ojo, que no soy un artista, pero estos son mis bocetos con los que logré fabricar y convertir esto, con estos bocetos y personas profesionales, pasamos a tener esto. Y este ahorita mismo es mi estudio. Mirar esto, mirar todo esto que está aquí, guapísimo. O sea, lo tengo bastante mejor organizado. Las tres pantallas, ¿cómo se ven? Pues las luces para poder cuando hago 2.0, el micrófono que me ha quedado súper guapo. Como dato curioso, este micrófono se me cayó encima de la pantalla y le dejo una línea aquí toda guapa, que no sé si que se logre apreciar. ¿Ven esa línea? ¿Ven esa cosilla? Pues eso me la destruyó mi propio micrófono cuando lo estaba colocando. Aquí tengo la Play 5 para hacer videos, mi Infinix, mi teclados, todas las cosas de Logitech, porque claro, me encanta cosas de Logitech. Y de acá atrás pues tenemos un cráneo Velociraptor, a una Rosen Maiden, a un Lelouch que me lo dañó el maldito Willy, el perro de Mike, ese mismo me lo dañó, así que le tengo un poquito de texto por ello. Más figuritas, el regalo de amigo secreto del Mike que me dio este año, que es un microecosistema, no sé si que se logre ver bien, pero es un microecosistema. Mi regalo de cumpleaños que me dio mismo, algo de Gothic, una katana, mi placa de los 10 millones, un reloj de divergencia, más figuritas, mi ducado, eso de ahí arriba, chicos, es que soy duque de un lugar. Así es. Así que oficialmente, espera, que lo tengo. Oficialmente soy duque. Así que vuestro duque la sonrisa es 100% real. Fui poco a poco imaginando mi estudio perfecto. Y ahora mi estudio se ve fantástico. Como seguro ya lo habrás visto en otros videos. A partir de aquí comienza mi nueva aventura. En un país totalmente nuevo, en un continente que nunca había pisado antes. Pero ahora ya no estoy nervioso. Ahora estoy emocionado. Por todo lo que me espera, todo lo que viviré junto a Mike, Víctor, todas las cosas nuevas que aprenderé, que conoceré, que lloraré, que reiré. A partir de aquí comienza un nuevo viaje, donde quiero que me acompañes y rías junto a mí. Y en resumen, todo lo que hice este año fue, primero, ir a esquiar muchas veces. Estoy aprendiendo inglés, francés, saqué mi nuevo libro, saqué mi peluche. Aprendí a jugar pádel, un deporte en el cual tienes que jugar al tenis con paredes. Ya me he leído muchos libros, tengo todos esos libros que están ahí en mi pequeña biblioteca. He mejorado la calidad de mis videos, ahora se ven mucho más guapos. Mirar esta calidad, papá. Mirar esto, guapo. Y he hecho nuevos amigos. Amigos que en la cual en poco tiempo se me han hecho de mucha confianza. Y en estas fiestas que acaban de pasar de Navidad y Año Nuevo, las tuve también junto con ellos y las hermanas y la familia de Mike. Así logré evitar sentirme solo, estando tan lejos de mi familia. Así que querido mamá y papá y hermanos, si están viendo este video, lo estoy haciendo muy bien.